Buenas tardes y bienvenidos a esta jornada formativa de la sección de consumo que nos ocupa hoy. Es el IRPH, como bien sabéis, claves de la sentencia del TJUE, que tenemos con nosotros a nuestra compañera Belén Rincón, conocida por muchos por sus intervenciones en el Congreso de la Abogacía, en numerosos blogs, publicaciones que tiene sobre derechos de los consumidores y sobre derecho bancario. Antes de dar la palabra a Belén, quería comentaros que para el mes de marzo es el mes de los consumidores, como sabéis, porque celebramos el Día Internacional de las Personas Consumidoras y tenemos unas jornadas también preparadas sobre otras sentencias, las recientes sentencias sobre contratos revolving, las tarjetas revolving, y haremos una jornada con el Día Internacional de las Personas Consumidoras y otros temas de consumo de interés, donde entregamos los premios de consumo de la Abogacía de Málaga. Dicho esto, pues paso a presentar a Belén, que como decía, todos la conocemos ya, además de ser compañera nuestra, por ser una abogada de reconocido prestigio en el tema bancario de los consumidores, que siempre es muy didáctica en sus explicaciones y nos va a hablar de esta sentencia, va a repasar los distintos fallos del Tribunal Supremo y del TJUE y también nos va a dar las claves de esa sentencia. Ella es abogada, además fundadora de la red ABAFI, que es una red de abogados y economistas. Y recientemente esta mañana le comentando que había salido una sentencia en Tenerife, Sí, vuestra de un también. compañero de Tenerife, precisamente en relación al IRPH. Una sentencia que es firme ya, declarar la nulidad del IRPH. La sentencia es de la Audiencia Provincial, se devino firme antes de esta sentencia del Supremo, porque el banco no había recurrido el pronunciamiento de la nulidad del IRPH, pero bueno, no deja de ser un precedente, una sentencia de Audiencia Provincial firme, declarando la nulidad del índice. Y por tanto, bueno, es siempre bueno tenerla en mente para fundamentar un poco nuestras demandas cuando vayamos a presentar. Pues muchas gracias Belén, porque esta formación ha sido muy demandada. Nos estaban preguntando los compañeros, ¿qué pasa con el IRPH? ¿Cuándo llega la formación? Bueno, es verdad que se ha retrasado un poco más de lo esperado, pero creo que merece la pena por la ponente que tenemos hoy con nosotros. Pues Belén, adelante. Bueno, muchas gracias María por la presentación. Sí, se ha retrasado un poquito porque tuve un problema de salud, tuve que someterme a una intervención en enero y he tenido el brazo escayolado, y así que María y el colegio me han esperado hasta que he podido más o menos recuperarme para poder dar la charla. Si en algún momento veis que tengo el brazo así un poco parecieso, es problema de la cirugía. Y por supuesto, muchísimas gracias a vosotros, a los asistentes y a todos los que nos acompañan desde casa. Estamos a las puertas de un puente, deseando ya dejarnos presentados los plazos y apagar el ordenador. Por tanto, que podáis sacar una horita, un par de horitas aquí esta tarde, pues es de agradecer. Pues efectivamente, vamos a hablar esta tarde de una cláusula que ha generado mucha litigiosidad en nuestra jurisprudencia, en nuestros tribunales, que es el IRPH. A efectos expositivos, creo que aunque todos vamos a saber ya en el año 2025 qué es el IRPH o cuál es la problemática en torno al mismo, creo que es bueno exponer brevemente cuál ha sido el problema suscitado por el índice, un poco el repaso de la evolución de la jurisprudencia hasta llegar a la última sentencia del TJUE de 12 de diciembre para determinar qué elementos fija esa sentencia para lograr la falta de transparencia en la nulidad del índice, y después, como yo establezco aquí en la diapositiva, la nulidad del índice en 14 puntos. Yo, después de leer bastante la sentencia, al final es un poco desgranado 14 puntos importantes en los que nos tenemos que fijar a la hora de poder solicitar la nulidad del índice. Como decía, bueno, muy brevemente, porque en 2025 no voy a descubrirle a nadie lo que es el IRPH, pero bueno, todos sabemos que cuando una entidad bancaria ofrece un préstamo hipotecario, puede ofrecerlo a tipo fijo o a tipo variable. Y el tipo variable, para determinar la cuota que el consumidor paga, pues tiene en cuenta tanto un índice de referencia como un diferencial. El índice de referencia viene regulado en una norma que es la circular
8/90, el anexo octavo. El anexo octavo se incorpora desde el año 94 porque inicialmente la ley de la circular del año 90 no incorporaba este anexo octavo, y también la circular 5/2012. En el anexo octavo de estas normas se establecen los distintos índices de referencia a los que se pueden referenciar los préstamos a interés variable, y entre ellos hay 3 índices que son IRPH. IRPH no significa más, es un acrónimo que significa Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios. Son pues, el índice de referencia de los préstamos que se conceden por plazo superior a 3 años para la venta, para la compra de vivienda libre, que puede informarse el Banco de España bien por los bancos, dando lugar al IRPH bancos, bien por las cajas de ahorro, dando lugar al IRPH caja, o bien por el conjunto de entidades, dando lugar al IRPH del conjunto de entidades. Abro un poco paréntesis en este punto para hablar de una disposición adicional 15 de la Ley 14/13, disposición adicional 15 de la Ley 14/13, que determina qué ocurre cuando el IRPH bancos y cajas desaparece como consecuencia de la concentración bancaria, y cuando las cajas de ahorro dejaron de existir, pues el IRPH de los bancos y las cajas dejaron de existir. Esta disposición adicional determina qué índice vamos a aplicar en esas situaciones. Este índice es el índice del IRPH del conjunto de entidades, a lo que se aplicará un diferencial medio, y un diferencial medio que se obtiene por la diferencia media entre el IRPH que desaparece, bancos o cajas, y el IRPH que lo sustituye, el conjunto de entidades. Esto, que parece una fórmula complicada de entender, es tan sencillo como acceder a ese enlace del Banco de España, donde se establece una calculadora en la que, estableciendo o introduciendo los datos del préstamo hipotecario, del índice de referencia y del diferencial, el propio Banco de España nos determina qué diferencial medio debemos aplicar en caso de desaparición de estos índices. Esta disposición adicional 15 es importante y será de objeto, o sea, volveremos a ella un poquito más adelante en la jornada de esta tarde, en la charla de hoy. Bueno, pues ¿cuál ha sido la problemática del índice de referencia, el IRPH? Por internet hay 20.500 gráficas que comparan Euribor e IRPH. Una de ellas, por ejemplo, la que tenemos en la diapositiva. Si vemos en la diapositiva, podemos ver que la gráfica en azul es la del IRPH bancos y la gráfica en verde, el Euribor. Vemos, por tanto, que el Euribor siempre ha estado como 1 punto por debajo o 2 puntos por debajo del IRPH. Entonces, la primera conclusión que podemos alcanzar es, bueno, la problemática del IRPH es que el IRPH es más caro que el Euribor. Eso sería la punta del iceberg. El problema real o la problemática real del IRPH no es meramente que sea más caro que el Euribor. La problemática está en el motivo por el cual es más caro. El motivo por el cual es más caro es por el modo de cálculo del IRPH. Si nos vamos a las definiciones de IRPH que se contienen en esa norma octava de la circular 8/90, en los puntos 1, 2 y 3 contiene la definición de los IRPH, banco, cajas o del conjunto de entidades. Y viene a decir que este índice de referencia son tipos anuales equivalentes que se declaran al Banco de España para préstamos de más de 3 años, pues cuando se declaran por el colectivo de bancos, por las cajas o por el conjunto de entidades. Vale. Si nos vamos a la definición de Euribor, vemos que nos lo define como la media aritmética simple del tipo al contado de la Federación Bancaria Europea para operaciones, para depósitos a más de 1 año en euros. Vale, por tanto, los IRPH son tipos anuales equivalentes, mientras que el Euribor es media aritmética simple. ¿Qué significa todo esto? Significa que cuando los bancos, cajas o los conjuntos de entidades comunican al Banco de España el IRPH, no están comunicando el índice de referencia del préstamo, están comunicando el coste total de la operación, la tasa anual equivalente de la operación, es decir, incluyendo comisión de apertura, incluyendo seguros obligatorios, incluyendo costes de los gastos de formalización de la hipoteca. Por tanto, los IRPH, el motivo por el cual en la gráfica el IRPH estaba por encima del Euribor es que el IRPH, por su modo de cálculo, incluye elementos que por su modo de cálculo el Euribor no incluye. Por eso el IRPH siempre va a estar por encima del Euribor. Bueno, pues
esta circunstancia la conoce el Banco de España. La conoce el Banco de España y la conocen las entidades bancarias. Y la conocen desde el año 94, la conocen desde hace más de 30 años. De hecho, en el preámbulo de esta circular 5/94 se dice expresamente por parte del Banco de España que los IRPH son tasas anuales equivalentes y dice literalmente lo que viene en la diapositiva. Su simple utilización directa como tipo contractual implica situar la tasa de la operación por encima del mercado. Es decir, si una entidad bancaria utiliza directamente un IRPH como índice de referencia, el cliente va a abonar en su préstamo su propia comisión de apertura, sus propios gastos y además, por el índice de referencia que se le está aplicando, la media de las comisiones de apertura, de los gastos del resto de operaciones. Por tanto, su operación está por encima del valor del coste de mercado. Bueno, pues el propio Banco de España dice, no pasa nada, no hay problema. Podéis utilizar el IRPH, pero para compensar ese desequilibrio, si hay que utilizar un diferencial negativo. No os preocupéis, entidades bancarias, que ni siquiera tenéis que calcular el diferencial negativo. Yo te pongo una tablita en el anexo 9 de esa orden 5/94, la que dependiendo de la duración del préstamo, dependiendo del importe de la comisión de apertura, dependiendo de si los plazos de los pagos son anuales, mensuales o semestrales, se establece una serie de diferenciales que se recomienda que se apliquen de forma negativa al Euribor. Y con eso, pues ya compensamos ese sobreprecio. Bueno, pues ¿qué han hecho las entidades bancarias? Las entidades bancarias, yo nunca he visto un préstamo hipotecario que tenga un IRPH con diferencial negativo. Lo más bajo que he visto es un diferencial de 0, pero de ahí hacia arriba, es decir, los diferenciales medios que se aplican al IRPH están entre el 0,25 y en los casos más extremos hasta el 2%. He visto diferenciales de hasta el 2%. Bueno, pues este es el campo de batalla, este es los mimbres en los que se ha desarrollado la batalla judicial en relación al IRPH. Por tanto, ya digo, la problemática del IRPH no es meramente que sea más caro o que sea un índice más manipulable, que inicialmente se hablaba de un índice más manipulable. El problema del IRPH es que por su propio método de cálculo no es un índice de referencia, sino que es una TAE, que su empleo directo supone situar el coste de la operación por encima del mercado y que no sean empleados por las entidades bancarias el diferencial negativo que se recomendaba utilizar. En relación a la batalla judicial que ha habido en cuanto al IRPH, pues muy brevemente, antes de desembocar en la sentencia de diciembre, empezamos con esta primera sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, que es la de 14 de diciembre del año 2017. Es una primera sentencia del Pleno, la 669 del año 2017. En esta sentencia fue un asunto en el que era un IRPH de Kutxabank, se ganó en instancia y se ganó en apelación, se declaró la nulidad del IRPH, pero en casación el Tribunal Supremo revocó esa sentencia. ¿Cuáles son los puntos claves de esta sentencia del Supremo? Lo primero que establece el Supremo, igual que había establecido en otras sentencias cuando ha tenido que valorar un elemento esencial del contrato, por ejemplo, las cláusulas suelo, y algo que siempre aducen las entidades bancarias es que, mire usted, esto es elemento esencial del contrato, yo lo negocio directamente con mi cliente, no es una condición general de la contratación porque está negociado. Bueno, pues lo primero que dice el Supremo es que el hecho de que se trate de un elemento esencial del contrato no implica que no sea una condición general de la contratación, es una condición general porque es una cláusula que está destinada a estar incorporada en una publicidad de contrato y predispuesta por el banco, por tanto da igual que sea elemento esencial, es condición general de la contratación. Después el Supremo distingue lo que es el índice en sí y la cláusula que incorpora el índice. En cuanto al índice en sí, dice el Supremo que no puede valorar la transparencia. Según esta sentencia, no la puede valorar porque se aplicaría una excepción que establece la directiva, que es la del artículo 1.2. ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo de la directiva viene a decir que las cláusulas de los contratos que estén regulados en una ley o una disposición reglamentaria de carácter imperativo está fuera del control de las cláusulas abusivas. Entonces el Supremo dice, pues mire usted, como esto viene regulado en una circular, la 5/94, es una norma imperativa, yo no puedo valorar la transparencia del índice.
Lo que puedo valorar es la transparencia de la cláusula que incorpora el índice. Y en este caso el Supremo dice, ¿en qué me tengo que fijar para que un consumidor pueda saber las consecuencias económicas de la operación? Pues en esta sentencia el Supremo establece que con que sea comprensible desde el punto de vista formal y gramatical, que el consumidor conozca las fechas en las que se va a producir la variación de su índice de referencia, que conozca que se trata de un índice que publica el Boletín Oficial del Estado, que es un índice oficial. Con eso, en principio, sería suficiente, porque viene a decir al Supremo que un consumidor atento y perspicaz, aquella frase tan lapidaria que después ha ido poniendo en numerosas sentencias, debe conocer que su préstamo variable pues implica un índice de referencia, un diferencial, y que en distintas fechas se va a modificar. Que a pesar de eso, el Supremo dice que para determinar si hay o no perjuicio habría que tener en cuenta no solo el IRPH, sino también el diferencial, y en este caso, en esa sentencia no constaba, según el Supremo, que los diferenciales que se aplicasen al Euribor eran más beneficiosos que los del IRPH, y que, hombre, en un préstamo a 30 años, que usted, consumidor, me diga que en los 10 primeros años esto es más perjudicial que el Euribor, no lo podemos saber, porque en el año 25 no sabemos cómo va a estar la evolución. Por tanto, el Supremo dice que no hay falta de transparencia y no hay abusividad, por tanto, revoca esa sentencia que se había dictado y considera que el IRPH supera la transparencia y no es abusivo. Esta primera sentencia tiene un voto particular de dos magistrados, Javier Orduña y Francisco Javier Arroyo Fiestas, que es el magistrado de aquí de Málaga. En este voto particular, estos dos magistrados vienen a decir que, hombre, los elementos en los que se fija el Supremo para valorar si esto es transparente o no son generalidades. Que un cliente sepa que su préstamo es variable, que se le va a revisar cada 6 meses o cada año el diferencial, eso son generalidades. La transparencia que le es exigible al predisponente, al banco, debe ir más allá, debe explicar la peculiaridad de la configuración del índice, es decir, que realmente no es un tipo de interés, sino que es una TAE, y debe explicar el banco el funcionamiento concreto y los posibles escenarios, los escenarios de ese índice en los años anteriores a la contratación y una más o menos previsible evolución del índice. Bueno, pues esta es la primera sentencia del 2017 que tenemos respecto del Supremo en cuanto al IRPH. Y la siguiente hito importante en cuanto al IRPH es una sentencia de marzo del TJUE, del 3 de marzo del año 2020. ¿Qué ocurre? Evidentemente esa primera sentencia del 2017 del Supremo pues no gustó mucho a los magistrados que tienen que resolver este tipo de asuntos, y uno de ellos, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, elevó una cuestión prejudicial. Esta cuestión prejudicial es la que se resolvió en este asunto 125/2018 por esta sentencia de 3 de marzo. Las conclusiones a las que se alcanza en esta sentencia de 3 de marzo. Recordemos que el Supremo distinguía transparencia del índice y transparencia de la cláusula. Transparencia del índice no, porque se aplica la excepción. Bueno, pues el TJUE viene a decir que una cosa es que el IRPH se regule en una norma de rango imperativo, y otra cosa es que esa norma te obligue a usar el IRPH. Son dos cosas distintas. Entonces, la circular regula 6 índices de referencia y no es obligatorio utilizar el IRPH. Por tanto, sí se puede entrar a valorar la transparencia de un índice de referencia, porque, ya digo, esta norma ni es imperativa la utilización del índice ni se aplica de forma supletoria en defecto de voluntad de las partes. En cuanto al carácter abusivo, el TJUE en esta sentencia viene a establecer que la transparencia implica no solo que el cliente conozca la definición del índice, es decir, que sea comprensible desde el punto de vista gramatical y formal, sino que también conozca el modo de cálculo y las consecuencias económicas. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta a los efectos de valorar el modo de cálculo y las consecuencias económicas? Pues según el TJUE dice, pues que esos elementos que conforman el índice sean fácilmente accesibles para el consumidor, que el consumidor tenga acceso a ellos y que haya sido informado de la evolución del índice en los 2 últimos años.
Si el juez nacional, a la hora de valorar la transparencia del índice, resulta que concluye que los elementos de cálculo no son accesibles y que no ha sido informado de la evolución en los 2 últimos años, resultaría que la cláusula no es transparente. Puede entrar a valorar la abusividad y en caso de declarar la nulidad, según esta sentencia, es conforme al derecho de la Unión Europea utilizar un índice legal previsto en una norma legal cuando las partes no hubieran convenido otro en el propio contrato y siempre que anular o declarar nulo el contrato exponga al consumidor a consecuencias más perjudiciales que integrarlo. En el caso de que el consumidor no esté expuesto a consecuencias más perjudiciales, se anularía el contrato sin mayor consecuencia. Bueno, pues esta sentencia, como digo, es de 3 de marzo del año 2020. Llega el COVID, nos confinamos todos, no se dictan sentencias porque se suspende la actividad judicial y empiezan a acumularse sentencias de IRPH en el Supremo, hasta que parece que aquello explota y el mismo día, 12 de noviembre del año 2020, el Supremo empieza a dictar sentencias una detrás de otra, 4 sentencias todas en relación al IRPH. Son las sentencias 595, 96, 97 y 98 del 12 de noviembre. Parece que no le sentó muy bien esa cuestión prejudicial elevada por el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona y lo que hace el Supremo en esta sentencia es reinterpretar esas conclusiones a las que había llegado la sentencia anterior del TJUE. Cuando el TJUE nos decía que los elementos de cálculo que conforman el IRPH sean fácilmente accesibles para el consumidor, el Supremo viene a decir, vale, pues como el índice está publicado en el Boletín Oficial del Estado, en todos los casos, los elementos para poder entender el índice se superan en todos los casos por el mero hecho de que el índice está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Ahora, yo Supremo no voy a exigir al banco que justifique que el consumidor tiene conocimiento de la fórmula matemático-financiera para calcular el IRPH. No lo voy a exigir porque no va a comprender la fórmula matemático-financiera ni del IRPH ni del Euribor, porque esos ya son elementos muy técnicos que no se le puede exigir al banco que informe sobre ellos ni al consumidor que lo comprenda. Ahora, que me dice el TJUE que el banco tiene que informar de la evolución de los 2 últimos años. Venga, pues entonces, si no se ha informado, entiendo que no se supera la transparencia. Ahora bien, que no se supiera la transparencia no quiere decir que la cláusula sea automáticamente abusiva. Esa es la llave que me permite abrir el baúl de la abusividad. Y en cuanto a la abusividad, viene a decir al Supremo, la abusividad implica que la actuación del banco sea contraria a la buena fe y que cause un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en el contrato. Pues bien, en cuanto a la buena fe, el Supremo dice, mire usted, es que el banco está empleando un índice oficial. Yo presumo que el banco actúa de buena fe por el mero hecho de utilizar un índice oficial. Por tanto, el requisito de que actúe en contra de la buena fe, pues no se daría. Pero es que no solo eso. En las viviendas de protección oficial, los índices de referencia que se utilizan son IRPH. Por tanto, ¿cómo voy a considerar que el banco actúa de mala fe en una operación de vivienda libre cuando en una operación de vivienda protegida utiliza el mismo índice? Debo entender que el banco actúa de buena fe. En cuanto al desequilibrio de los derechos y obligaciones, el hecho de que el Euribor haya evolucionado de manera más barata o haya sido más barato que el IRPH no puede suponer un desequilibrio. ¿Por qué? Porque eso supondría lo que el Supremo habla o denomina sesgo retrospectivo, es decir, mirar a toro pasado que si el Euribor ha estado más barato, no puedo basar el desequilibrio en el hecho de que a posteriori el índice sea más barato. Tengo que fijarme ese desequilibrio en el momento de la contratación. También se dice en esta sentencia que no se ha acreditado que el IRPH sea más manipulable que otros índices, el Euribor o el LIBOR, y el Supremo se podría haber quedado aquí. Ya me está diciendo que pues no hay desequilibrio, que es una cláusula que no va en contra, que no es abusiva. Se podría haber quedado aquí en esta sentencia. Pero a pesar de eso, viene a ahondar un poco más. En el caso de que yo considerase que esta cláusula es abusiva,
según el TJUE, dice que yo puedo aplicar una norma de derecho interno supletoria que sea equivalente a la que pretendo sustituir. Entonces se va a la disposición adicional 15 de la Ley 14/13 que habíamos visto al principio de la exposición. Nos viene a decir el Supremo si esta norma está prevista para caso de desaparición del IRPH bancos e IRPH cajas, pues la aplico. Entonces, incluso aunque yo declarase la abusividad del IRPH, aplico esta norma supletoria y quito el IRPH banco y caja, pero le pongo el IRPH conjunto de entidades. Por tanto, al final hacemos un pan con dos tortas. ¿Qué ocurre? Pues que Orduña ya había dejado de ser magistrado del Supremo en este momento, pero lo continuaba siendo don Francisco Javier Arroyo Fiesta. Entonces este hombre vuelve a emitir un voto particular. Y en este voto particular, en esta sentencia, viene a decir, bueno, hemos dicho que no se supera la transparencia porque el banco no ha informado de la evolución de los 2 últimos años del índice. Muy bien. Voy a valorar si eso no es abusivo y cuál es la consecuencia. Si yo considero que el hecho de que el banco no ha dado la información a la que está obligado a informar, como es la evolución del índice, eso supone una actuación contraria a la buena fe, porque el cliente no está en condiciones de conocer el coste de su operación y por lo tanto no puede comparar. Por tanto, el elemento de la buena fe, de la falta de buena fe, ya lo tengo acreditado. Y en cuanto al desequilibrio, precisamente esa falta de conocimiento de esos elementos impide al consumidor pues, valorar otras opciones y impide conocer cuál es el coste de la operación. Por tanto, la cláusula sería abusiva. Según este voto particular, como se trata de la nulidad de una cláusula esencial, el contrato no podría subsistir. Y en la tesitura de tener que exponer al consumidor a consecuencias más perjudiciales que integrarlo, según este voto particular, se integra la cláusula. ¿Cómo se integra? Aplicando el Euribor. Porque según este magistrado, con eso mantendríamos el pacto de las partes de pagar intereses. El cliente cuando va a pedir su préstamo hipotecario sabe que tiene que pagar intereses y se aplica un índice que no adolece de esa consideración de TAE, sino que realmente es un tipo de interés y que es más conocido para el cliente. Por tanto, según este voto particular, sería correcto, en caso de que el contrato no pudiera subsistir, sustituir el IRPH por el Euribor. Bueno, pues esta es la sentencia del Pleno del año 2020 con su correspondiente voto particular, que fueron acogiendo a pie juntillas pues todos los juzgados de instancia y todas las audiencias provinciales de Málaga y empezaron a dictarse sentencias desestimatorias de las demandas de IRPH una detrás de otra. El siguiente hito importante en esta materia la tenemos con la sentencia del TJUE de 13 de julio del año 2023. De nuevo, pues una cuestión prejudicial planteada por el juzgado de primera instancia número 17 de Palma de Mallorca elevaba una cuestión al TJUE sobre el IRPH. En este auto que eleva la cuestión se preguntan por dos directivas. Se pregunta por la directiva de prácticas comerciales desleales, que es la directiva 2005/29, y por la directiva de cláusulas abusivas, la directiva 93/13. En cuanto a las preguntas sobre la práctica comercial desleal, no fueron objeto, fueron inadmitidas por esta sentencia del TJUE, porque esa directiva del año 2005 fue objeto de transposición por una ley del año 2009. Y el préstamo hipotecario objeto de este pleito era del año 2006, es decir, era anterior a la norma que desarrollaba esta directiva. Por tanto, el TJUE, por mucho que quisiera interpretar, iba a interpretar una norma que no iba a ser aplicable al caso particular. Por tanto, no admitió esas preguntas sobre la práctica comercial desleal, pero sí admitió sobre las relativas a la falta de transparencia. Y en cuanto a la falta de transparencia, se establece que es decisivo para valorar la transparencia no solo que la redacción de la cláusula permita conocer al consumidor la obligación que asume, sino también otro tipo de información esencial. ¿Qué información esencial? Debe comprender el funcionamiento del método de cálculo, es decir, que se haga referencia, que el consumidor conozca que existe una circular, la 8/90, que regula el índice de referencia de su préstamo hipotecario y que conozca también esa recomendación de aplicar el diferencial negativo que se contiene en el preámbulo de esta circular.
a pesar de esta aparente claridad, es decir, que el consumidor conozca de esa circular de la definición del índice y de la recomendación del diferencial negativo, el Supremo no ha modificado un ápice su criterio desde el año 2020. Ha seguido dictando resoluciones desestimatorias de las demandas en cuanto al IRPH. Por tanto, antes de la sentencia de diciembre del año 2024, tenemos un cuadro ahí que resume las posturas enfrentadas del Supremo y del TJUE. Según el Supremo, la cláusula superaría la transparencia por su claridad gramatical y formal, por generalidades, es decir, porque el cliente conozca que su préstamo es variable, que tiene un índice de referencia y un diferencial, que el método de cálculo se salva en todos los casos por la publicación en el BOE y que no es exigible el conocimiento de la regla matemático-financiera. Lo único en lo que el Supremo establece que efectivamente no habría transparencia es si se acredita que no se ha informado de la evolución de los 2 años anteriores. Mientras que el TJUE va más allá, no solo la claridad gramatical y formal, sino que es necesario que se remita al Boletín Oficial del Estado, que se conozca el funcionamiento del método de cálculo, es decir, que es TAE y no meramente un tipo de interés, y que se dé información sobre la recomendación del diferencial negativo. Según el Supremo, la cláusula no sería abusiva porque no habría mala fe del banco por usar un índice oficial y porque no hay un desequilibrio porque estaríamos aplicando un sesgo retrospectivo. En cuanto a la abusividad del índice, esta sentencia de julio no hace referencia, pero sí hace referencia la que vamos a ver a continuación de diciembre. Y en cuanto a las consecuencias de la nulidad, según el Supremo, tendríamos que aplicar la disposición adicional 15 de la ley 14/13 y es la sentencia de diciembre del año 2024 la que viene a ahondar un poco más en cuanto a las consecuencias que deberíamos aplicar en caso de nulidad del IRPH. Llegamos a la sentencia que prácticamente da título a la charla, que es la sentencia de 12 de diciembre del año 2024. Esta sentencia también se dicta como consecuencia de una nueva cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de San Sebastián, un auto de 27 de abril, del año 2023, un auto que eleva 22 cuestiones prejudiciales muy denso y muy complicado de llegar a entender las cuestiones que plantea su señoría. También plantea cuestiones, igual que había ocurrido con la sentencia de julio, sobre la directiva de prácticas comerciales desleales y sobre la directiva de transparencia, e igual que había ocurrido con la sentencia de julio, las cuestiones sobre la directiva de práctica comercial desleal igualmente se inadmiten por el mismo motivo, porque se trataba de un préstamo anterior a la publicación de la ley que transpone la directiva, por lo tanto no es de aplicación al litigio en concreto. En cuanto a el meollo del asunto, transparencia, abusividad y consecuencia. Este es el esquema básico que todas las sentencias del Supremo que hablan de la nulidad de elementos esenciales del contrato, cláusula suelo, revolving y IRPH, es el esquema básico que todas las sentencias siguen. Primero valoramos si es transparente o no y después si supera o no la transparencia y en caso de que no se supere, si es o no, cuál es la consecuencia. En cuanto a la transparencia del IRPH, esta sentencia del TJUE dedica los párrafos 71 al 94. La abusividad se contempla en los párrafos 95 al 140 y sus consecuencias en los párrafos 141 a 171. Transparencia. Lo primero que establece la sentencia de diciembre es algo muy importante y que recuerda también la sentencia del Supremo de la Revolving, también lo dice expresamente. ¿Por qué hablamos tanto de transparencia en materia de los consumidores? ¿Por qué es tan importante hablar de transparencia? Por una razón muy sencilla, que es que el consumidor está en situación de inferioridad en relación al predisponente. Por tanto, cuando hablamos de transparencia debemos entenderla de manera extensiva, es decir, el predisponente debe dar a conocer al consumidor todos los elementos que pueden incidir en comprender el coste total de la operación. ¿Cuáles son esos elementos relevantes para que el consumidor comprenda el coste total de la operación? Yo lo resumo en esos 4. Primero, que comprenda la definición completa del índice y la peculiaridad de que es una TAE y no meramente un tipo de interés.
y que comprenda también el método de cálculo. Aquí, en estos casos, recordemos que el Supremo, respecto de estos dos primeros elementos, definición completa y método de cálculo, venía a decir, se supera en todos los casos por el hecho de que está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y en esta sentencia del TJUE viene a decir, bueno, sí, vale, que está publicado en el Boletín Oficial del Estado y en una norma y hay una circular. Pero el consumidor conoce que hay una circular 5/94 que regula su índice. ¿El consumidor conoce que hay un boletín oficial del Estado que publica esa circular? Pues en el caso particular habrá que acreditar que el consumidor conocía la definición completa y la referencia a la circular y la referencia al BOE. ¿Y cómo se acredita? Pues se acredita de dos maneras. O bien porque la propia escritura hace referencia a la circular 5/94 y al BOI que la publica, o en el caso de que la escritura no contenga esa referencia, es usted, entidad bancaria, el que me tiene que acreditar que ha informado al cliente en concreto de que puede dirigirse a esas normas, puede dirigirse a ese boletín oficial del Estado para poder comprender la definición completa del índice y el método de cálculo. Otros dos elementos que inciden en la transparencia, como ya dijera en la sentencia de marzo de 2020, que se informe de la evolución pasada de los dos últimos años, que este es un elemento que sí acoge el Supremo, y que se dé información sobre la recomendación de utilizar un diferencial negativo. Si se acredita estos elementos, podemos entender que la cláusula supera la transparencia. Si se acredita que no se han dado información sobre estos elementos, la cláusula no sería transparente. Si la cláusula no es transparente, entonces podemos entrar a valorar la abusividad. Y aquí esta sentencia ahonda en algo que hasta ahora el TJUE no se había pronunciado porque no se le había planteado. La sentencia de julio del año 2023 no se planteaba la abusividad de la cláusula y en este caso sí se plantea esa abusividad. Lo primero que dice esta sentencia, recordemos que el Supremo decía, mire usted, yo la buena fe del banco la presumo porque está utilizando un índice oficial, y el TJUE viene a decir no. El hecho de que utilice un índice oficial no hace que se presuma la buena fe. La buena fe supone que un consumidor tratado de manera leal y equitativa, es decir, cuando el consumidor tiene el mismo nivel de información que la entidad bancaria. Cuando el consumidor tiene el mismo nivel de información de la entidad bancaria, en esa negociación equitativa el consumidor puede aceptar la cláusula que se le propone. Entonces, para enjuiciar la buena fe es importante tener en cuenta que usted, banco, no le ha ofrecido información sobre los elementos de la falta de transparencia. Si se justifica que usted ha faltado a la transparencia, ya es un indicio de que el banco ha actuado en contra de la buena fe. Es decir, entronca con lo que venía a decir el voto particular de don Francisco Javier Arroyo Fiesta, e incluso, no sé si después haremos una pequeña referencia de pasada a las sentencias de la revolving, este mismo argumento lo utiliza el Supremo en las recientes sentencias de 30 de enero sobre la revolving. El hecho de que no me haya dado información sobre la TAE, sobre distintos elementos, la capitalización de intereses, es una actuación contraria a la buena fe. Pues vamos a trasladar esas mismas conclusiones al IRPH. Si usted no me da información sobre la transparencia, sobre que se forma TAE, o sea, el IRPH es una TAE, sobre la recomendación del diferencial negativo, entiendo que usted ha actuado en contra de la buena fe. Además, la cláusula ocasiona un desequilibrio. Para apreciar el desequilibrio, ¿en qué nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar, primero, en el modo de cálculo del IRPH, es decir, que es una TAE, en relación al modo de cálculo de otros índices que se podrían haber utilizado, por ejemplo, el Euribor. El IRPH está ahí, el Euribor es un tipo de interés. No solo eso, sino el tipo resultante, es decir, el IRPH más el diferencial, junto con el Euribor más el diferencial de una operación semejante, de una operación al mismo plazo de amortización y más o menos al mismo capital prestado. También es importante, a efectos de valorar el desequilibrio, qué diferencial hemos aplicado. Si la circular 5/94 me recomienda un diferencial negativo y usted me está aplicando un diferencial del 2, no me diga usted que esto está equilibrado. La utilización del IRPH
como un índice de referencia, pues eso, sin compensación del sobreprecio. Y también dice esta sentencia que no es relevante el hecho de que elementos que compongan la TAE, por ejemplo, la comisión de apertura o los gastos de formalización, se hayan declarado nulos posteriormente. El equilibrio hay que valorarlo en el momento del otorgamiento del préstamo hipotecario. Bueno, pues tenemos que es una cláusula no supera la transparencia, que es abusiva si se dan estos requisitos. La tercera pata de la mesa son las consecuencias. ¿Qué consecuencias vamos a aplicar en caso de que declaremos la nulidad del IRPH? En esta sentencia se le preguntan sobre 4 posibles soluciones. Primero, aplicamos un diferencial negativo. Si la orden ministerial 5/94 me dice que recomiendo un diferencial negativo, bueno, pues recalculamos el préstamo con el diferencial negativo y le devolvemos al consumidor la diferencia. En esta sentencia, el TJUE viene a decir que no, porque es que lo que entonces estaría haciendo, cuando un juez entienda que una cláusula es abusiva, tiene que abstenerse de aplicarla. No puede complementar o aplicar otros elementos extraños a la cláusula para compensar ese desequilibrio, porque es que si lo hace así, nos cargamos el efecto disuasorio. Por tanto, no podemos aplicar el diferencial negativo. Segunda posible solución, la que decía el Supremo, aplicación de la disposición adicional 15 de la Ley 14/2013. En este caso, igual que dijera en la sentencia de julio, el TJUE viene a decir que sí es conforme al derecho de la Unión aplicar una norma interna que suponga aplicar una cláusula equivalente a la cláusula nula. Ahora bien, la disposición 15 no es exactamente una norma equivalente a la que estamos anulando. ¿Por qué? Por 2 motivos. Porque esa disposición adicional está prevista para un supuesto de contratación transparente, es decir, un cliente con todo conocimiento tiene un IRPH de bancos o de cajas, se deja de publicar su índice, aplicamos un régimen transitorio. Pero aquí estamos hablando de una contratación no transparente, no vamos a aplicar una solución transitoria para la declaración de nulidad de una cláusula por falta de transparencia. Y por otro argumento adicional, porque si sustituyéramos solo el IRPH, solo estaríamos sustituyendo una parte de la cláusula, que es el índice de referencia, no la cláusula completa. Por tanto, lo que tiene que hacer el juez nacional es aplicar una cláusula equivalente de una norma de derecho interno, pero no exactamente a la disposición adicional 15, porque ya digo que está prevista para un caso distinto. También se le pregunta sobre la aplicación del artículo 1303, es decir, restitución recíproca de las prestaciones. Si aplicásemos la restitución recíproca de las prestaciones, el consumidor tendría que devolver todo el capital que se le ha prestado, que no es lo mismo a lo mejor que una revolving que ha gastado 5.000 euros, aquí tendría que devolver los 150.000 euros del préstamo hipotecario más los intereses. Entonces, como el interés legal está por encima del índice de los tipos hipotecarios, de los índices de referencia y los diferenciales, según esta sentencia, expondríamos al consumidor a consecuencias más perjudiciales. Por tanto, también conculcaríamos el efecto disuasorio. Y en cuanto a la aplicación del artículo 1306, es decir, la causa torpe, según este artículo del Código Civil, cuando la causa de nulidad esté de parte solo de uno de los contratantes, el otro ajeno a la causa de nulidad no tiene por qué cumplir aquello con lo que se hubiese comprometido. En esta sentencia, el TJUE viene a decir que, mire usted, esto es una cuestión de que usted interprete su artículo del Código Civil, no me está preguntando sobre una norma de la directiva, por tanto, el artículo 1306, interprételo usted. Yo no lo voy a interpretarle el artículo 1306 del Código Civil. Por tanto, consecuencias de esta sentencia del TJUE del 12 de diciembre. Después de leer muchas veces la sentencia y con ánimo de ser muy didáctica, casi que he resumido en 14 puntos, los que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una hipoteca delante, un préstamo hipotecario delante y valorar si la cláusula es o no abusiva. Como digo, estructura básica. Primero valorar la transparencia y después, si no es transparente, valorar si es o no abusivo y en caso de que sea abusivo, aplicar las consecuencias. Indicios para valorar la falta de transparencia. Primero, que la propia cláusula contenga una definición completa del índice, es decir, la claridad gramatical y formal. ¿Cómo se consigue?
porque la propia cláusula del contrato haga referencia a la circular 5/94 y 5/2012 y al BOE que las publica. Y en el caso de que la cláusula no contenga esa referencia, le tenemos que exigir, o es el banco el que tiene la carga de acreditar, que esa referencia a las circulares y al BOE se ofreció al consumidor. También es un indicio de transparencia, de falta de transparencia, mejor dicho, que no se puede acreditar que el banco había ofrecido información sobre la evolución del índice en los 2 años anteriores a la contratación. También que falta información sobre la peculiaridad como TAE, que es un índice de referencia que incorpora otra serie de comisiones, por tanto va a estar por encima de mercado. Y también cuando exista una falta de información sobre diferencial negativo. Cuando veamos que esto no se da, que seguramente será en la mayoría de los casos porque la evolución de los 2 años anteriores yo tampoco la he visto nunca y ahora veremos algunos ejemplos en los que la cláusula a veces no hace referencia a la circular ni al boletín oficial del Estado, podemos entender que la cláusula no es transparente y en ese caso valorar la abusividad entendida como falta de buena fe y desequilibrio. Primero, la buena fe. Ya me da igual que la cláusula esté publicada en el BOE, porque la buena fe no se presume por el mero hecho de que esté publicado, sea un índice oficial o esté publicado en el BOE. La falta de información sobre los elementos de la transparencia ya me da un indicio de que el banco ha actuado de mala fe. El desequilibrio. Voy a comparar el IRPH del momento en el que se ha otorgado el préstamo hipotecario con a cómo estaba el Euribor en el momento en el que se ha otorgado el préstamo hipotecario. No solo eso, voy a comparar el tipo de interés efectivo, es decir, el IRPH más diferencial del contrato con Euribor más diferencial medio de un préstamo más o menos por el mismo plazo y por el mismo capital. Esto buscado por internet, hay noticias del año 2005-2006, diferenciales medios, y eso nos va a permitir poder hacer ese juego o esa prueba sobre el desequilibrio. También hay que tener en cuenta a los efectos de apreciar la abusividad, el diferencial de la operación, como decía. En el momento en el que la operación tenga un diferencial positivo, ya entendemos que hay un desequilibrio porque ya no me están aplicando la recomendación del diferencial negativo. Y no voy a tener en cuenta el hecho de que pues los gastos o las comisiones de apertura se hayan declarado nulos posteriormente. Cuando ya tenemos todo esto, ¿cuál va a ser la consecuencia de la nulidad del IRPH? Pues lo primero que tenemos que determinar es si el cliente o el consumidor le es perjudicial que su contrato se anule o no. Porque podemos encontrarnos con un consumidor que ya haya pagado íntegramente la hipoteca. Pues entonces ya que me lo anulen, si ya tengo íntegramente abonado el préstamo hipotecario, o un consumidor en el que ya haya abonado más cantidad que la cantidad recibida. En esos casos, la declaración de nulidad del índice podría conllevar la nulidad del contrato sin integración alguna. Y solo en los casos en los que todavía al cliente le quede por amortizar mucha cantidad y la nulidad del préstamo conllevaría pues, un perjuicio para el mismo, en ese caso integrarlo. ¿Cómo lo integraríamos? Pues según esa sentencia del juez sí que se puede aplicar una norma de derecho interno, pero nos hablaba de que la disposición adicional 15 no era exactamente una norma supletoria, era más bien una norma transitoria. Bueno, pues utilizando quizás el argumento del voto particular de la sentencia del año 2020 y además porque de los 6 índices de referencia que se regulan en la circular 5/94, el que no está afectado de nulidad por no ser una TAE, sino que realmente es un tipo de interés, es el Euribor. Es el que más conocimiento de su evolución puede tener el cliente. Quizás sería una buena solución a la hora de tener que integrar el contrato, recalcular el préstamo aplicando el Euribor con el diferencial que venga un diferencial medio y la diferencia es la que tendría que terminar de reembolsar la entidad bancaria. Pues estos son los parámetros o las 14 claves, por así decirla, en las que podríamos fijarnos a la hora de valorar la abusividad de la cláusula. Yo brevemente ya y a modo de conclusión he puesto ahí ejemplos
en esta primera diapositiva ejemplos de cómo está redactada la cláusula de IRPH en algunas escrituras y ejemplos de cómo está redactada en otras, porque hay veces que la entidad bancaria, por raro que parezca, no lo hace del todo mal. Hay algunas entidades bancarias que redactan correctamente la cláusula del IRPH. En estas dos primeras supuestos, por ejemplo, yo no he cortado, vamos, evidentemente la escritura es mucho más larga, pero la redacción del índice es la que es. Yo no he cortado parte de la escritura. Y en esta escritura lo único que se hace referencia al índice es lo que veis. Tipo medio hipotecario en el Boletín Oficial del Estado para préstamo hipotecario de las cajas de ahorro a más de 3 años del mes anterior a la fecha de revisión. Diferencial 0 sin redondeo, punto. O en el de la derecha, pues exactamente igual. Es que además era de la misma entidad bancaria. Con esta redacción ni me hace referencia a la circular, ni me hace referencia al boletín oficial en el que se publica, ni me hace referencia a la recomendación del diferencial negativo. Me está aplicando un diferencial 0 en uno de los casos o del 0,25 en el otro. Es decir, según los criterios del TJUE, esta cláusula no superaría la transparencia. Voy a ver la abusividad. ¿Qué haría yo para ver la abusividad? Me iría a la fecha del otorgamiento del préstamo, vería a cómo está el Euribor en ese momento, vería que hay una diferencia, compararía IRPH más 0 con Euribor más diferencial medio, vería que hay una diferencia y podríamos hablar de desequilibrio. Por tanto, mala fe y desequilibrio. Ya la cláusula es abusiva. Y a la hora de determinar la consecuencia económica ya depende de la situación en la vida del contrato en la que se encuentra el cliente. Cuanto más haya pagado, más igual le dará que se anule su préstamo. Cuanto menos haya pagado, habrá que integrarlo o compensarlo. Ejemplo de una cláusula que sí une muchos hitos de esos 14 claves, la que vemos en pantalla. Aquí se hace referencia a que el tipo de referencia corresponde a la tasa anual equivalente del tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años del conjunto de entidades. Aquí ya se nos está diciendo que el IRPH es una TAE. Hay una cláusula específica que habla de la definición del índice. Se hace referencia expresa a la circular /94, es decir, en esta cláusula contractual de esos 14 puntos sí se superan varios. Lo que quizás, o eso ya habría que ver en caso concreto, es la información de la evolución de los 2 últimos años, que eso es muy difícil que las entidades bancarias lo tengan. Por tanto, en mi opinión, yo creo que esta sentencia es mucho más clara que la que hemos tenido en los años anteriores, en la sentencia de julio del año 2023 o la de marzo. Pone muchos puntos sobre las IES, sobre elementos para determinar la falta de transparencia y la abusividad. Viendo los derroteros que va teniendo el Supremo en sus últimas sentencias, y ya digo, viendo el criterio que a mí gratamente me ha sorprendido, la última sentencia del Supremo de la Revolving, que ha empleado como elemento para entender una mala fe del banco el no haber ofrecido información sobre los elementos sobre los que tenía que haber informado. Entiendo que con esta sentencia hay mucha base para que le demos una vuelta o el Supremo le dé una vuelta a su jurisprudencia que no ha modificado desde el año 2020. Por tanto, quizás en los próximos meses podamos tener sentencias del Supremo que por fin adopten nuestros tribunales, porque hoy por ahí, por mucho que diga el TJUE, por lo menos en Málaga, hasta que no el Supremo no modifique su jurisprudencia, no vamos a tener unas resoluciones como esperamos, pero sí confío que esta sentencia es muy clarificadora y que podamos tener sentencias favorables para nuestros clientes, que compense un poco pues, todo el sobreprecio que han estado pagando durante todos estos años y pueda volver un poquito a la justicia en ese sentido. Y por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que haya quedado claro y no haya sido demasiado tedioso. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Como decía al principio que iba a ser muy didáctica y creemos todos que lo ha sido porque os veía a todos coger apuntes, así que creo que sí. Vamos a dar paso al turno de preguntas.
Tenemos aquí un micrófono, porque si no, no Sí, nos por oyen los que nos siguen. Aquí está. Pero eso porque- Pero es Pero que es los por que están online. online no nos escuchan. Entonces tenemos que coger el micrófono para que nos oigan los que están. La jueza de San Sebastián. Pulse el micrófono. ¿La jueza de San Sebastián ha dictado sentencia? Me parece que todavía no. Me parece que no la ha asumido todavía. Sí que hay sentencias, no de ella, pero de Santander me parece que había alguna. Después del 12 de posteriores diciembre. Lo que pasa es que yo no las he conseguido en base de datos, Y yo sino tampoco. por O eso. sea, que estoy como loco Pero sí por no hay hacerlo. sentencias posteriores a la del TJUE, aceptando la tesis del TJUE y declarando la nulidad del IRPH, sustituyéndolo por Euribor. Sí, esa es mi tesis también, pero bueno, no, hasta ahora ningún tribunal me la ha cogido. Hay que seguir como la gotita que ora da la piedra, hay que seguir insistiendo. Ahora tengo, precisamente, estaba suspendido uno de los procedimientos que solicito la nulidad del IRPH por, por otras razones, porque había un otro procedimiento con el mismo cliente que no aceptaron su cualidad de consumidor, que lo he ganado tuve una sentencia en contra, la he ganado en la audiencia y ahora, como estaba suspendido por prejudicialidad, que no me sale la palabra ahora, prejudicialidad civil, se ha quedado suspendido y estamos esperando para iniciar. Yo desde luego, en la audiencia previa voy a solicitar que se tenga en consideración esta sentencia a efectos porque no cumple con ninguna norma. Vamos, no sé si conocerán las escrituras de UCI, Sí, bueno. pero las escrituras de UCI son vamos, es que nada más leerla debería declarar la nulidad de la cláusula, porque es que eso no me enteraba yo, me lo he tenido que leer 15 veces para enterarme de lo que decía esa cláusula, era imposible entenderla. Sí, primera fracción de interés, segunda fracción de interés, tercera. 8 fracciones de interés, 8. O sea, y además, es que hay una cosa importante. Había una serie de señores en los años 2004, 2007 o 2008 que se movían de UCI en las inmobiliarias, que pagaban comisión y firmaban. Claro, la gente necesitaba una vivienda y le daba igual lo que tuviera que firmar, pero necesitaba. Y en un caso que es absolutamente sangrante, que no he podido, que precisamente tuvo una sentencia en contra del IRPH del primera instancia 20 de Málaga y lo ha recurrido UCI y yo no he podido adherir al recurso para que se aplicara esta sentencia porque, claro, estamos reclamando 46.000 euros y eso en costas es Claro. para una pobre gente. Es que en este caso es de verdad delincuencial porque después, esto es del 2006, estamos en el 2025. Pues estos señores todavía deben como el capital inicial. No han servido de nada todo lo que han pagado. Ya eso de por sí, a mi forma de ver, eso es un atraco, vamos, eso es abusivo, usurero y cualquier calificación sería favorable, vamos, positiva para saber la trascendencia de ese contrato, que es Porque lo que hace UCI es, bajo la apariencia de una teórica carencia en la que no se amortizaría capital, los clientes durante esas fracciones temporales que duran a lo mejor los 6 primeros años del contrato, solo pagan X dinero que corresponde a intereses. Pero todos conocemos que en una carencia el capital está congelado y solo voy pagando intereses hasta que el capital se me descongela y empiezo a amortizar. Pero en esa de UCI no se me congela, sino que lo que hacen es me lo capitalizan. Por tanto, efectivamente, eso lo he ganado, eso lo he ganado. Claro. Por tanto, al final hay un anatocismo que hay que eliminar. Eso sí lo he conseguido. Y me lo han apelado, a ver qué pasa ahora en la audiencia. pues a raíz, o sea,
es cierto que, bueno, para recurrirlo o bien los 20 días o los 10 de impugnación después de que hayan interpuesto el recurso. Pero si esta sentencia de Europa ha sido posterior a la conclusión de esos 10 días para impugnar y por tanto no hemos podido hacer referencia a ella, el no ya lo tenemos. Yo haría referencia, un escritito a la audiencia, con el deber de oficio de examinar las cláusulas abusivas tan pronto como tengan los elementos necesarios, con esta última sentencia del TJUE, que la Audiencia Provincial de Málaga realice un control de transparencia y de abusividad de la cláusula. El no ya lo tengo porque no lo he recurrido, pero al menos lo intentamos, porque ya digo, Me parece buena idea, sí, sí. los jueces españoles, la Audiencia Provincial de Málaga, como juez nacional y como juez europeo, tan pronto como tenga los elementos de hecho y derecho necesarios para valorar la abusividad de una cláusula de un contrato con consumidor, tienen la obligación de hacerlo. Ahora que tenemos esta sentencia del TJUE, vamos a decírselo. Que nos digan, ¿es extemporáneo? Bueno, ya lo sabía yo, pero por lo menos usted lo intenta. Claro, Vamos a ver. eso. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta más en la sala o damos paso a la del chat? Si quería alguien más preguntar. Bueno, pues vamos a ver las preguntas que hay por aquí. Pues nos piden, la primera sería poner el pantallazo de las dos primeras sentencias de 2017 y 2020, aunque preguntan, hay muchas preguntas que nos dicen que si nos va a dejar el PowerPoint, entonces no es necesario. Bueno, Vale. a todos los que estáis inscritos, como sabéis, siempre nos llegará si queréis tú también, Menda, querida Belén. González Florido te dice que no solo le doy la lata por privado, sino también por aquí. ¿Qué ocurriría si el diferencial no es positivo ni negativo, sino cero? Bueno, cero no es negativo, cero es cero. Entonces, sigue siendo no negativo. Yo entiendo que sigue habiendo una falta de transparencia por no informar sobre la recomendación de aplicar un diferencial negativo. Vale. Seguimos con el PowerPoint. ¿Es posible la presentación? Por favor, sí. Tus charlas fantásticas, como siempre. Muchas gracias. PowerPoint. Vamos a ver aquí. Si ya han emitido sentencia firme a favor de la entidad, ¿es posible volver a juicio tras la sentencia del TJUE? Pero si ya la sentencia es firme, podría no, ahí hay un efecto de cosa juzgada como una casa. Entonces, yo lo veo complicado volver a hablar sobre lo mismo, ¿vale? Entonces ahí yo esos pleitos los veo complicados de darles la vuelta. Ahora mismo, a diferencia del caso que comentaba el compañero, el pleito, la sentencia no ha ganado firmeza en su totalidad. Hay una parte en la que no se ha recurrido, pero hay un trámite procesal en el que podríamos meter con calzador la revisión de oficio. Pero iniciar, a no ser que lo intentásemos solicitando la nulidad de otras cláusulas simplemente como método para evitar una condena en costas, en caso de desestimación por causa juzgada, si es la única cláusula que nos quedaría, yo no lo intentaría. Pues no sé si hay alguna pregunta más, porque parecía que esta era la última. No hay más. Por aquí no. En el chat no hay más preguntas. Si alguien en último momento quiere hacer alguna pregunta en sala o en el chat. Solamente, estos apuntes nos llega a nuestro correo electrónico. Sí, vamos, yo no tengo ningún inconveniente. Lo que no sé es cómo se hará desde el colegio, pero lo que me ha ocurrido en otras ocasiones que he dado charlas es que los compañeros se han apuntado a mi correo electrónico que me han escrito. ¿Me puedes mandar? Lo tenéis en pantalla. Han entrado dos preguntas más aquí. Ayer en la sección sexta me desestimó la apelación y mantienen el IRPH. Eso sí, sin costas porque me estimen el recurso por la no imposición de las costas en la primera instancia por otras cláusulas. Bueno, entonces nuestra sección sexta no se aparta un ápice de la sentencia del 2020 del Supremo, sino que mantiene el criterio del Supremo y no ha utilizado la del 2024. Pues yo tiraría para casación.
Yo me iría a casación y haría referencia a que esa sentencia se opone a la jurisprudencia del TJUE, como ocurría hace 10 años cuando solamente devolvían dinero del suelo desde mayo de 2013 en adelante. Hay que irse a casación para tener esa oportunidad. Seguimos con la... Han entrado ahora en el último momento alguna más. Parece que Vale. se están animando. Si la hipoteca remite a la circular 5/1994 y al BOE, pero el diferencial es positivo y no se ha enviado al consumidor la comparativa del IRPH y el Euribor, ¿se podría considerar como no transparente? Yo entiendo que es no transparente porque los hitos de la falta de transparencia no son acumulativos, es decir, son elementos que determinan la falta de transparencia. Aunque en la escritura se haga referencia a la circular y al BOE, pero no me está haciendo referencia a que es una TAE, o es decir, en la composición del método de cálculo, no me está haciendo referencia a la recomendación del diferencial negativo. Por tanto, el consumidor no tiene todos los elementos necesarios para calibrar esta hipoteca me conviene, esta hipoteca no me conviene, porque aquí me están diciendo Euribor IRPH más 0,25, pero en el banco de la acera de enfrente me ofrecen Euribor más 0,75. Si hago la comparativa me conviene más el Euribor. Esa es la transparencia que el consumidor necesita. Por el mero hecho de que en la circular se haga en la escritura se haga referencia a la circular, si el diferencial es positivo, si no se hace referencia a la TAE, si no se hace referencia a que tendría que aplicarte un diferencial negativo, pero te estoy aplicando un 0,50. Yo entiendo que no habría transparencia. La siguiente, ¿a día de hoy consideras que se podría poner una demanda de este tema o recomiendas esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo? Bueno, depende de lo lanzado que seamos. Yo, por ejemplo, soy muy cagona. El Supremo, que puede tardar 4 o 5 meses más, yo me esperaría. Si queremos intentarlo, se puede presentar la demanda conjuntamente con otras cláusulas. Comisión de apertura de UCI, por ejemplo, del 2%, sin problema. Por eso, para adelante, gasto, comisión de reclamación de posición deudora e IRPH. Y de aquí a que podamos tener sentencias firmes, el Supremo se ha pronunciado sin problema. Bueno, siguen con la misma pregunta, entonces recomienda interponer la demanda. Esto es un poco seguimos con la... Pues yo presentaría la demanda conjuntamente con otras cláusulas. Y con otras cláusulas por las costas. Sí. Bueno, por las costas, por asegurar no las costas ganar en costas, sino proteger un poco a nuestro cliente, claro. ¿Cuál sería la consecuencia de nulidad del contrato por haber finalizado el pago total del préstamo? Pues si el préstamo está completamente concluido, ahí no hay integración que valga. Al consumidor no se les pone ninguna consecuencia perjudicial. En este caso, las cantidades abonadas en conceptos de IRPH, el tipo de interés se tendrían que devolver completamente. Nos piden tu correo electrónico, pero ahora antes de acabar voy a compartir pantalla y lo volvéis a ver para seguir con las preguntas. Entonces, ahora mismo en Málaga, ¿es mejor esperar para interponer demanda o no? Ahora mismo en Málaga, si Sí. tenemos que presentar demanda y vamos a primera instancia, yo la interpondría con varias cláusulas. Y si estamos como nuestra compañera, que ya tenemos sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, nos iríamos a casación. Yo, con esta sentencia del TJUE, con una sentencia desfavorable de IRPH, no me daría por vencida, tiraría para el Supremo. Vale. Pues yo creo que damos ya por contestadas todas. A ver, una sala. El micro, hay que coger el micrófono para que nos oiga y pulsar el botón. Ya. Y para hacer cálculo del RPH, ¿sería conveniente aportar también informe economista para ver el cálculo o lo que es la evolución del mercado? Bueno, el informe del economista lo que te puede calcular es la consecuencia de la nulidad. La evolución del IRPH en cuanto a comparativa y tabla por internet de 20.500. Evidentemente un informe pericial tiene mucho más empaque y mucho más soporte que una hoja Excel, que a veces mis cláusulas suelo han ido con un Excel comparativo uno y otro, pelado y mondado.
Pero, hombre, también se puede hacer, es decir, me calculo lo que ha pagado el cliente con el IRPH, me lo calculo con el mismo programa, pero le calculo el Euribor y la diferencia es lo que ha pagado. Pero, hombre, un economista te lo puede explicar mucho mejor y hacerte mejor la comparativa y la consecuencia. Nada. Bueno, pues se dan por contestadas aquí también todas las preguntas. Y no sé si veis ya los que estáis al otro lado de las pantallas, veis de nuevo el correo electrónico de Belén. De todas formas, lo intento yo ver aquí también, belenrincón@gmail.com. Belén Rincón Abogada Abogada, que no. Soy muy Es que predecible. estoy muy pequeña, es que está muy pequeñito. Yo le veo una pantalla muy pequeñito. Es un correo electrónico muy predecible, como podéis comprobar. Sí. Pero pueden apuntarlo. Y nada más, pues damos por concluida esta sesión. Le damos las gracias a Belén por lo ilustrativa que ha sido. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias a los que estáis aquí presentes también y a los que nos seguís a través de las pantallas. Buenas tardes.